todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no... Hermanos amados de la congregación de los hijos de Israel, reunidos de nuevo en este maravilloso momento, en esta maravillosa congregación. En el día de hoy continuamos con este tema maravilloso que el Señor nos regala, y el Señor nos da entendimiento, nos da conocimiento. Bueno, dice primero que nos da conocerme y entenderme, ¿cierto? O sea, tenemos que conocer la palabra del Señor para poder entender estas cosas. Primero tenemos que creer. Cuando creemos, porque ya conocemos la palabra del Señor, comenzamos a entender y después de tener fe, comenzamos a entender. Y eso es lo que ha pasado. Todo ese proceso, el Señor, el Todopoderoso, el Señor Jesucristo, nos ha permitido observar y ahorita entender todo eso que ha venido pasando en nuestras vidas, en esta humilde y pequeña congregación, que nos ha llevado por diferentes puntos y diferentes aspectos, diferentes temas, todo, ¿cierto? Entonces, pues ahora estamos en un nivel mayor de responsabilidad. En estos momentos, en esta época de nuestra vida, en este tiempo que es tan peligroso, el Señor nos ha dado mayor responsabilidad, porque así como el Señor da talentos, da dones, así exige resultados. Y eso, acuérdense de la parábola de los talentos, ¿cierto? Hubo uno que le dio 5 talentos y él fue y rindió esos talentos y dio al doble, al 100 por uno, ¿cierto? O sea, dio el doble, dio eso mismo que le dieron, lo produjo, ¿sí? O sea, que utilizó esos talentos para ganar más, para servir más, para hacer más para el Señor. Si al que le dio 2, o sea, se manifiesta que no a todo el mundo le da lo mismo. No todos somos hechos con el mismo propósito. No me refiero a la salvación, por supuesto, sino al propósito de cada uno del ministerio que tiene cada uno, ¿cierto? Cada uno son unos maestros, otros pastores, a otros evangelistas, apóstoles. Puso diferentes dones en cada persona, el de servicio, pues en el servir, en las personas en sanar enfermos. Tiene muchas cosas el Señor y las ha repartido de diferentes formas, en diferentes personas, en diferentes congregaciones, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que el Señor nos lleva es a que debemos ser responsables con esos dones que el Señor nos ha dado y que usar eso que el Señor nos ha regalado de gratis para honrar su nombre, para dar gloria a su majestad, ¿sí? Al Señor Dios Todopoderoso, ¿cierto? Entonces, de eso continuamos hablando y pues bueno, ha venido conocimiento, mire, la palabra dice esto, y después ha venido discernimiento, creemos que eso es así, claro que sí, debemos creer, y ha venido regaño, claro que sí, mire, esto no está bien, esto está mal, esto lo hemos venido haciendo mal, esto tiene que corregirse, esto lo hemos corregido, y ha venido todo eso en el proceso, ¿para qué? Para edificación de nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que seguir en el proceso, no quedarnos en un solo proceso. Ya el Señor nos ha enseñado, ya el Señor nos ha instruido, nos ha recordado, nos ha hecho entender, nos ha hecho creer, ¿sí? Nos ha corregido, ¿sí? Nos ha condenado cosas que no están bien, así como Pablo habla de cuando Pedro cayó en hipocresía con los demás por hacer acepción de personas y caer en esa hipocresía, dice Pablo, porque era de condenar. Y el Señor ha venido condenando ciertas cosas y ciertas prácticas que hemos realizado y hemos hecho y cosas que dejamos pasar por alto. Y tenemos que continuar. El mensaje es para las ovejas que permanecen en el redil, ¿sí? Las ovejas que están perseverando. ¿Perseverando en qué? Lo que hablábamos hace 8 días de que nuestra amada hermana Victoria nos de perseverar en la palabra, claro que sí, pero en la palabra, pues en aplicarla, ¿no? Al aplicarla, y eso es importante, aplicar la palabra, perseverar ¿en qué? Básicamente en la santidad del Señor, apartarse cada vez más del mundo, y eso pues es uno de los mandamientos que encierra todo, la santidad para el Señor. Por eso hay una frase que ustedes van a encontrar en la palabra, dice santidad al Señor,
bueno, en la traducción dice santidad de Jehová. Ustedes lo van a encontrar en diferentes partes de la palabra. ¿Cuándo se manifiesta eso? ¿Sí? En los momentos cumbres, en los momentos claves, en toda la historia de esta maravillosa palabra de Dios que es la Biblia, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ser la recopilación de todo. La santidad del Señor tiene que ir cada vez más. Pues es básicamente eso, apartamiento, apartarse cada vez más, cada vez ser más santos, porque el Señor va a venir por una iglesia santa, por una congregación de sus hijos santa, apartada, ¿cierto? Y si yo digo, yo soy santo del Señor y no me aparto de las cosas que me apartan del Señor, entonces, pues entonces cuando el Señor venga, viene por sus santos, y pues si yo no me aparté de las cosas que me hacen mal y que me hacen ir en contra de la palabra del Señor, si ven el resultado, analizamos de qué estamos hablando, si ven el problema tan grande de no querer apartarse de las cosas que me apartan del Señor, ¿sí? Viene por los santos y nosotros pues no nos apartamos, o sea que no queremos santidad. Ese es un problema grande y eso es el punto de lo que nosotros hemos venido hablando y que el Señor nos está exhortando y nos está corrigiendo y nos está azotando también, porque es por puro amor que nos azota, ¿cierto? Porque la reprensión es una de las cosas características de los hijos de Dios. Dice, volveos a mi reprensión. Ah, pero ¿cómo así? ¿Volveos no era solo para pasarla rico? No, para ser reprendidos por el Señor como sus hijos. Dice el Señor, ya vamos a leer dónde dice eso, ¿cierto? Entonces, pues básicamente continuamos con esto que dice el Señor. Mire, vamos a mirar algo que dice la palabra. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timoteo 4:10. Porque además me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido en Tesalónica. Crescente fue la Galicia, y Tito la Dalmacia. Amén. Solo Mire. Amén. Sí, a la siguiente, por favor. Perfecto. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Amén. Amén. Mire, aquí debemos ver ejemplos bastante importantes que a veces pasamos por alto. Aquí hay un personaje que se llama Demas, ¿sí? Y en la carta que el apóstol Pablo le dirige a Timoteo, él está comentando, mire lo que está pasando. Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica, ¿sí? O sea, que hubo alguien que estaba caminando con Pablo, iba con Pablo, pero se apartó. ¿Sucede? Claro que sucede. ¿Es extra bíblico? No, es totalmente bíblico que sucedan esas cosas. Se apartan, ¿cierto? Ahora, otra cosa. Miren que hay muchos personajes en la palabra de Dios que por boca de los apóstoles, por boca del Señor, fueron desaprobados, ¿cierto? Pero, por ejemplo, miren el caso de los fariseos. ¿Ustedes creen que los fariseos dejaron de creer en Dios? Yo no creo que es que el problema de irse a este mundo es que ya dejó de creer totalmente en Dios. No, porque uno de los problemas que debemos analizar es que la religión hace parte de las cosas de este mundo, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice uno que deja de caminar en los caminos del Señor y se va a adorar imágenes, eso es regresarse al mundo, porque en el mundo, dice el Señor, el mundo, las naciones de este mundo, eso es lo que hacen, adoran imágenes. Entonces, eso es un ejemplo bien claro. No es que se devolvió al mundo y ya se volvió totalmente ateo. No, no es eso. El problema es que comienzan a hacer cosas no según la palabra de Dios, sino según los pensamientos de nuestros malvados corazones, porque todos los corazones de los hombres son iguales, ¿cierto? Entonces, ahí hay un ejemplo de alguien que se apartó. Y mire lo triste que es que en la misma palabra de Dios se recuerde este nombre como una persona que se apartó, ¿sí? Que amó más este mundo, que no se apartó del camino y no se quiso apartar del mundo, regresó al mundo, siguió haciendo lo que el Señor le dijo que no hiciera, ¿cierto? Apartarse de los caminos del Señor, ¿sí? Se apartó de los caminos del Señor y
y volvió y regresó al mundo, a volver a regresar a hacer lo mismo que antes, ¿cierto? Entonces, miren todo esta enseñanza que nos da el Señor. En todo esto, por ejemplo, miren, la mayoría de las personas no asimilábamos esta parte que la religión hace parte de las cosas de este mundo. La religión hace parte de las cosas de este mundo. ¿Sí? El hacer las cosas de acuerdo a mire que las religiones son eso, hacer las cosas pensando que se rinde servicio a Dios, pero de una forma diferente que el Señor nunca mandó. Por eso dice el Señor en su palabra que pues dice que llegará el día en que aún los que los maten pensarán que están rindiendo servicio a Dios. O sea, y ellos, ¿qué es eso? Eso es una religión. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Eso ha pasado en cualquier religión, el catolicismo, los musulmanes, el hinduismo, todos los dioses que tenía la antigua Babilonia, todos los reinos, los griegos y los romanos. Si piensan que que rinden servicio a Dios matando a otras personas porque no creen en sus ídolos. Entonces, eso es algo muy importante. Devolverse para el mundo también es comenzar a tratar de rendirle servicio a Dios de acuerdo a lo que a mí me parece y no conforme a lo que Dios le mandó, ¿cierto? Por ejemplo, con esto que el Señor nos ha inquietado, con esta cuestión de la música, es bueno ir mirando cuál es la verdadera forma. ¿Cuál es la verdadera forma en que sí podemos acoger la música en nuestra vida? Y eso es lo que quiero que miremos. Bueno, que el Señor nos pone que investiguemos y que abramos nuestro entendimiento para ver la forma como el Señor lo dice, ¿cierto? Porque los dones que nos da el Señor, son para usarlos con los propósitos del Señor, ¿cierto? Mire lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios 14, Primera de Corintios capítulo 14, versículos 15. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice: que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. 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 Miren, la oración. Hay muchas veces que comenzamos a orar y a pedirle al Señor que nos muestre o que nos abra puertas que Él mismo cerró, o que nos muestre cosas que ya están mostradas y están expresadas en la palabra de Dios, ¿cierto? Es muy importante entender esos detalles, porque a veces por desconocimiento de la palabra le estamos pidiendo las cosas equivocadas, algo sobre lo que el Señor ya se pronunció, ¿cierto? Eso es una de las cosas, por ejemplo, en la oración, en cuanto a la oración. Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Si yo no entiendo, por ejemplo, una mujer que se case con una persona que no crea, de otra religión, no, Señor, yo te pido que me muestres si esta persona muéstrame, si él es, pues ábreme las puertas, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, ábreme las puertas para que una persona que no cree en ti sea mi pareja. Y eso ya está explicado. Entonces es falta de conocimiento de la palabra y falta de discernimiento, porque es como pedirle al Señor. Cuando uno conoce eso, ¿sí? Hay un mandamiento que dice, dice el Señor, no te unas en yugo desigual. Eso ya está escrito y está conocido, debe ser conocido por nosotros. Entonces, cuando yo le pido al Señor, Señor, muéstrame, pero el Señor ya ha mostrado que no está bien, que no va a dar ningún buen fruto, que usted llegue y le pida al Señor esas cosas, que usted lo haga, ¿sí? Porque el Señor lo prohíbe, ¿sí? Y como no conocemos la palabra, no sabemos todos los dolores y los problemas tan grandes y la tristeza tan grande que causó en las personas, en el pueblo, ¿sí? En nuestros antepasados, el haber tomado mujeres que el Señor les dijo que no tomaran y haber dado a sus hijas a los otros pueblos para que se casaran con los hijos de ellos.
Eso causó mucho dolor. Llegó un momento en el que el Señor dijo, hasta aquí van, y ellos les tocó despedir a sus esposas y a sus hijos. Dijo, solo se van a quedar las mujeres de tanta edad hasta tanta edad que no hayan conocido varón. ¿Sí? Imagínense todo el dolor y ellos lloraron y todo, ¿por qué? Porque no tuvieron en cuenta que el Señor ya había mandado algo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros no vamos al conocimiento de la palabra y comenzamos a tener ese tipo de peticiones, orar, eso es orar sin entendimiento, porque ya el Señor, ya debemos entender que el Señor ya ha dado respuesta a ese tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a preguntarle ese tipo de cosas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues siendo desconocedores y siendo sin entendimiento delante del Señor. ¿Por qué? Porque no vamos a la Escritura. Mire, el caso de Saúl, el rey Saúl. ¿Se acuerdan por qué fue desechado el rey Saúl? El rey Saúl fue ungido por el Señor y fue levantado. Y había un dicho, la palabra dice que, también Saúl con los profetas, o sea que Saúl también predicaba, profetizaba, dice ahí, ¿cierto? E iba y con los profetas y el Señor lo prosperó y le dio un reino y lo puso a la cabeza, ¿cierto? Y Saúl, pues sencillamente lo que hizo fue, cuando el Señor le había mandado, vaya y acabe con ese pueblo, no dejen ni vacas, ni animales, ni nada. Pero el ejército le dijo, Señor, mire esas vacas tan bonitas para sacrificar a Dios. ¿Qué tiene de malo? Pues claro, venga, pues no las matemos porque hay que sacrificar. Claro, eso, estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a Dios porque le voy a llevar estos sacrificios. Y viene el profeta y le dice, o sea, básicamente lo que le dice es, ¿por qué no hace caso a lo que el Señor le mandó? Entonces, no, es que mire que el ejército, el pueblo, pues me dijo y pues traemos esto para sacrificios y para holocaustos. Y entonces le dice algo muy sabio el profeta y le dice, ¿se agradará más Dios en miles de sacrificios y holocaustos que en que se obedezca su palabra? ¿Sí? O sea, ¿se va a agradar más el Señor con sacrificios y cosas que yo quiera darle sin que Él me las haya mandado a hacer? ¿O se agradará más el Señor cuando yo hago cosas que Él me dice que no haga? No, es que yo estoy, eso es para Dios, eso es porque Dios me lo pone a hacer. Entonces, y miren que eso es triste porque el rey Saúl pensaba que estaba haciendo lo bueno, hizo las cosas a su manera, pero esa no era la manera que Dios le había mandado. El Señor le dio una orden, le mandó, no vino el Señor a hablarle directamente a Saúl, no vino, le mandó a uno de sus hermanos, y le vino y le dijo, el Señor le manda a hacer esto. Cuando él volvió, le manda a uno de sus hermanos, ¿por qué usted no obedeció? A usted el Señor lo mandó a hacer una cosa y usted hizo otra. No, pero es que es para el Señor. No, pero es que el Señor se agrada en que le obedezcan como Él manda, no como a nosotros nos parece. Entonces ahí viene mucho la palabra, esa excusa de que no, es que yo lo que hago lo hago para el Señor, pero no está conforme a lo que el Señor ha mandado, ¿cierto? No, es que yo todo lo que hago lo hago para el Señor. Y eso, pues, mentir para el Señor o estar pecando para el Señor. Entonces, en eso debemos tener mucho cuidado y tener mucho discernimiento, porque las respuestas ya están acá. ¿Se agrada más el Señor en sacrificios o que en que se haga la voluntad del Señor? ¿Se agrada más en eso? Se agrada en que le obedezcamos tal y como Él nos manda las cosas. Y nos va a mandar hermanos. En este caso le mandó al profeta y le dijo y lo reprendió. Lo mismo que a David le mandó al profeta. No vino Dios mismo a hablarle. No, le mandó a otra persona. Entonces muchas veces cuando la palabra de Dios viene, la gente menosprecia la palabra por la persona que se la dijo. Ah, pero yo lo conozco, dice, porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y con los de su propia casa, dice el Señor. Entonces, como que, no, pero es que lo que está uno hablando es palabra del Señor para corrección, para que, mire cuánto tiempo lloró Samuel a Saúl. Cuánto tiempo lloró Samuel a Saúl y Samuel lloraba porque el Señor ya había desechado a Saúl. Y Samuel lloraba y sufría.
Y entonces el Señor le decía, otra vez usted llorando por Saúl, ya yo lo deseché. Sí, entonces uno, ¿qué puede quedar? Ay, Dios mío, tú, tú eres el que lo sabe todo. Tú eres el único que conoces todas las cosas. Entonces, por eso viene la importancia de lo que hemos insistido tanto en filtrar todos los asuntos de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra congregación, de nuestro trabajo en la palabra. Si queremos saber qué es lo que está pasando, tenemos que traer todas las situaciones acá. ¿Qué dice esto? ¿Qué pasa cuando suceden estas cosas? Ah, el Señor acá tiene 1, 2, 3, muchos ejemplos de lo que está pasando. No, pero es que ahí no dice Mauricio, como les decía. No, pero es que ahí ya están los ejemplos perfectos. Los hijos de Dios pues obedecen y buscan en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hubo la división que hubo en esta congregación, por ejemplo? Entonces, ahí está la respuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Para evitar un mal tan grande, para evitar un mal tan grande que por la desobediencia en las cosas del Señor, ¿cierto? ¿Para qué? Para beneficio de todos, para beneficio de todos y cada uno, para que andemos en un mismo sentir. Si no estamos en un mismo sentir, pues no podemos caminar juntos. Dice, ¿caminarán dos juntos sin estar de acuerdo? No se puede. O sea, si uno va para este lado y van a tratar de caminar juntos, pues rápido se separan. ¿Por qué? Porque la meta y el objetivo no es el mismo. ¿Sí? Porque el camino tampoco es el mismo, el proceder y el caminar tampoco es el mismo. Entonces, si uno va por el camino y el otro no está de acuerdo, pues no van a caminar juntos. Y el camino del Señor es recto, cada vez más recto y angosto, dice. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición. Y muchos van por él, ¿cierto? Pero es angosta la puerta pequeña y estrecho el camino, cada vez más estrecho, cada vez más exigente el Señor con nosotros, porque nos ha dado más. Y nos dio al principio esto y después nos da esto otro y tenemos que conocer y tenemos que arrepentirnos y tenemos que seguir caminando y cada vez más ajustados a la verdad y a la palabra, ¿cierto? La misericordia tiene que ver con la verdad, ¿cierto? La misericordia básicamente que ha tenido el Señor, del Señor con nosotros es decirnos la verdad. Ustedes son pecadores, no hay ninguno bueno. El corazón de ustedes es engañoso y perverso, ¿sí? Ustedes no van por camino bueno. Esa es la misericordia del Señor con nosotros, nos ha hecho la verdad y ha venido y ha muerto en nuestro lugar, ¿sí? Para que nosotros vengamos a la verdad. Esa es la misericordia grande del Señor, ¿sí? Porque como dice Primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, como es el objetivo, espero que de todos nosotros, ¿sí? Amar la vida y ver días buenos, ¿sí? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Que no haya máscaras, que no haya hipocresía, que es lo que actuación, ¿sí? Eso básicamente, que nos cuidemos de qué sale de nuestra boca, que no haya engaño en nuestro corazón, que no seamos engañados nosotros mismos por eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debo ahora orar con entendimiento, pero también dice cantar, lo que leíamos en 1 Corintios 14:15. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré también con el entendimiento. O sea, que lo que yo esté cantando sea consciente de lo que estoy diciendo, de lo que está saliendo por mi boca, lo que estoy cantando, digamos. Sí, cantando. Cantaré con el entendimiento. Tengo que cantar y entender lo que estoy cantando. Porque si sencillamente rentan mi boca para que cante algo, no, es que usted tiene que cantar de este tipo de música y este repertorio. Entonces, básicamente estoy como rentando mi cuerpo. Rentando mi cuerpo. Prostitución, podrían llamarle en otros aspectos, porque usan el cuerpo para otras cosas. Pero básicamente es esto. Es la misma cosa. Usted tiene que decir, por ejemplo, a los políticos que los compran y eso, y les dicen, usted, ese es el discurso que usted tiene que llevar, que dar, y estas son las palabras que usted tiene que decir, usted tiene que agradecerle a este y criticar a este. Eso que están rentando su cuerpo por beneficios, prostitución, ¿cierto? Entonces, lo que uno quiere es que los amados, los que uno conoce, no caigan en eso, porque yo vengo de ese medio. No quiere el Señor que pues seamos usados con eso por un salario. Eso es básicamente. Es
como lo que está sonando es esto, pues la gente quiere escuchar eso, entonces a uno le pagan porque haga eso, ¿sí? Pero sin importar, sin tener discernimiento que está saliendo de mi boca, o que está entrando por mis oídos, ¿sí? O a dónde me lleva eso. Entonces, ese es el objetivo del mensaje del Señor, ¿sí? Son cosas bastante simples ahora, pero son a veces difíciles de entender. ¿Por qué? Porque hay dureza en nuestro corazón, porque como dice la palabra, porque os habéis hecho tardos para oír, ¿sí? Debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que vuelva y se repita lo mismo. Los primeros rudimentos, como el no mentir, no robar, no adulterar, no tener dioses ajenos, todo eso, volver a lo mismo. Dice, hay muchas cosas que decir, pero difíciles de entender. Por eso esas cosas que estamos diciendo a veces son difíciles, pero ya se volvieron como reiterativos, son difíciles de entender. Cuando el Señor lo que hace es tener misericordia de nosotros para enseñarnos el camino recto, ¿cierto? Y afianzarnos en el camino recto, ¿cierto? Voy a darles unos ejemplos. Por ejemplo, miren, hay una situación que se viene viviendo en este tiempo por aquí, en nuestra congregación, y es que, por ejemplo, algunas personas se conectan para ver los estudios, se conectan para ver el mensaje del Señor, y uno escucha principalmente para el estudio que nuestro amado pastor Luis Alberto, que el Señor le ha dado tanta sabiduría desde tanto tiempo y que llegó el Señor a transformarnos por medio de todo ese mensaje que el Señor nos ha dado por medio de la boca del pastor Luis Alberto, ¿sí? Y de su testimonio de vida también. Entonces, llegan y reconocen, por ejemplo, en el pastor que, no, sí, es que el pastor tiene mucha sabiduría. Wow, sí, es que, claro, es que definitivamente, pero no quieren venir a congregarse aquí, ¿sí? Es curioso, es curioso. Si hay sabiduría, por ejemplo, en el pastor Luis Alberto, ¿por qué se congrega en otro lado? ¿Sí? Si se ve que se dice la verdad, ¿por qué no vienen a la verdad? ¿Cierto? Si hay un testimonio de vida de que una persona recta, que no, dice que habla y no calla, como dice la palabra, dice las cosas de frente y exhorta y reprende y hace lo que tenga que hacer para el beneficio, para que se predique la verdad y todo. Pero, y la gente reconoce eso, güey, sí, wow, mucha sabiduría, pero no quieren venir a la sabiduría. Eso es lo curioso. Les muestro ejemplos bíblicos. Vamos a Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 18. La palabra del Señor Jesús. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anunciaba el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. ¿Qué nos dice esta enseñanza? Es de lo mismo que les estoy hablando, ¿sí? Mire que había una persona que de malo estaba haciendo ella. Estaba reconociendo, ¿sí? Que ellos, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo? Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Sí, oiga, sí, en el pastor Luis Alberto, uy, es una sabiduría tremenda. El Señor, gloria a Dios que lo ha bendecido. Y le doy la gloria al Señor. No estoy idolatrando al pastor porque es un siervo, un siervo. La gloria le pertenece al Señor porque el Señor es la palabra y del Señor Él es el creador del pastor Luis Alberto, ¿cierto? Entonces, doy el ejemplo. Reconocen que sí hay, wow, qué sabiduría, gloria a Dios, todo lo que el Señor le muestra y cómo enseña, la forma, mire su testimonio de vida, cómo está acorde a la palabra y todo. Y sí, y reconocen
pero a la hora de tomar decisiones no vienen al que tiene la sabiduría, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Ella, sí, ellos son, mire ellos, y daba voces, mire, uy, eso, mire, ellos son, siervo que decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, ¿por qué la misma adivina no venía y le decía a Pablo que le ayudara? Que ella quería ese camino, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Pablo discernió que ahí había un espíritu diferente. Y mire lo que pasó. Primer ejemplo, ¿sí? No basta decir, wow, qué sabiduría, pero ¿de qué sirve reconocer que en una persona hay sabiduría y no se quiere de esa misma sabiduría? Quiere estarse como de lejitos, ¿cierto? Otro ejemplo, en el capítulo siguiente de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del versículo 16, Pablo está en Atenas, ¿cierto? Atenas, en Grecia, ¿cierto? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. A él, cuando veía este tipo de situaciones, que la gente estaba entregada al pecado, uno de ellos es la idolatría, él no se puede quedar quieto. A él lo comprime eso. Es como un sentimiento de celo de Dios. ¿Por qué? Mire, ¿qué quiere hacer él? ¿Matarlos a todos? No. Él iba a hablar, a predicar del Señor, pero esa reacción que la gente por ignorancia o por cultura, por religión, eso dice que él estaba, su espíritu se enardecía, ¿sí? Viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, estábamos hablando de personas muy letradas, muy inteligentes, muy estudiadas, porque eran filósofos, y de los epicúreos y de los estoicos. Eso es para mostrar que estas dos corrientes filosóficas son muy contrarias. Los unos dicen que lo mejor es vivir la vida al máximo y que usted tiene que lograr el máximo placer, porque es que vida no hay sino una. Entonces, y los otros dicen que no, que por el contrario usted tiene que vivir su vida con dolor, que tiene que abstenerse de todo, y aquí están los dos, están desaprobados delante del Señor. Los dos, no es de filosofías de hombres, ¿sí? No es de filosofías de hombres, ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este parablero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces hay una tensión, uy, y hay algo. Y tomándole, le trajeron al Areópago, que es un monte que lo llaman Areópago porque es el monte de Ares, del mismo Marte, el dios de la guerra de ellos. O sea, un monte, un sitio dedicado a un dios, ¿cierto? Y él fue, ¿sí? Diciendo, podremos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Tenían interés porque veían que en él había algo de sabiduría. Pues venga a ver, queremos. Si no le hubieran dado crédito, pues entonces ni siquiera le preguntan nada, ¿cierto? Pero estaban interesados. Hay algo, él está predicando algo, vamos, ¿cierto? Y él comienza a predicarles, ¿cierto? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y eso es lo que a veces pasa cuando llegan las enseñanzas, por ejemplo, del Apocalipsis, y hay mucha gente que, wow, venga, ¿verdad? ¿Cómo así? Venga, ¿y quiénes son los 144,000? Venga, pero díganos. Entonces, cuando vienen ese tipo de enseñanzas, muchos dicen, wow, sí, qué sabiduría hay. Uy, mire, claro, la Biblia dice, y se interesan mucho, pero cuando llega, venga, pero es que hay que dejar las cosas de este mundo, venir, ay, sí. ¿Qué dice? Más adelante, comienza Pablo a predicarles, ¿sí? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, ¿cierto? ¿Por qué les estaba diciendo religiosos? Porque estaban entregados a la idolatría. Si ven que la religión, el significado de religión en la palabra de Dios no es nada bueno,
no es nada bueno, ¿cierto? Cuando menciona la palabra religión siempre se menciona para la religión de los judíos, que era el judaísmo, que no es algo aprobado por el Señor, ninguna religión. Él no vino a formar religiones. Y él dice, pues veo que son muy religiosos, y les habló en términos que ellos entendían, y pues yo creo que muchos pues se enorgullecieron. Sí, mire que nosotros, mire todo lo que hemos desarrollado, ¿cierto? Pero Pablo lo decía de una forma muy sabia, pero entendiendo él y los que lo escuchamos ahora, ¿sí? Que no era nada bueno, ¿sí? Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Sí, generalmente hay muchas situaciones en que la gente adora a un Dios que no conoce y lo adora de la manera equivocada. Para eso nosotros hemos sido llamados y levantados para hablar la verdad, ¿cierto? Que sin santidad nadie verá a Dios. Porque mucha gente piensa que sí, que Diosito y mi Diosito es chévere y yo lo acomodo, y pues yo voy y me congrego cuando yo pueda, ¿no? Y pues cuando algo no me guste, pues yo me aparto y dejo de venir 1 o 2 años, ¿sí? Y después vuelvo y me congrego cuando las cosas se acomoden a como pues a mí me parece, ¿cierto? Entonces, y no, eso no es así. Ese no es el Dios de la Biblia el que están siguiendo. Están siguiendo un Dios muy acomodado a mi forma, a mi corazón, porque el Señor es estricto. Miren, el Señor es hermoso, es sabio, es perfecto, pero a Él no se le pasa nada. A Él no le puede salir con cuentos o con historias que es que a mí me parece, o no, eso no es no hay ninguna disculpa delante del Señor. Él conoce todas las cosas. Y básicamente, el fin de todo esto es: teme a Dios y cumple sus mandamientos. ¿En qué vamos a disertar o en qué vamos a discutir o a filosofar alrededor? No, es que a mí me parece, no. El fin de todo discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esas son palabras sabias. Guarde los mandamientos del Señor, guardemos los mandamientos del Señor y temámosle. Pero lo que uno ha venido, el Señor nos ha venido cada vez más introduciéndonos en el concepto del temor de Dios. Porque, pues básicamente se anda y se viene y en el mundo andan muchos predicando a un Dios al que no hay que temerle, ¿cierto? Porque no se conoce la palabra, porque el concepto de temerle a Dios es algo que como que no cuadra dentro de el razonamiento personal de cada uno. Pero dice el Señor es que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si yo no hago lo bueno, si yo no guardo en lo que el Señor me manda, si yo no corrijo mi camino cuando el Señor me dice, debo tener mucho temor, porque va a venir castigo a mi vida. ¿Por qué? Porque no hay maldición que no venga sin causa. Dice, no hay maldición que venga sin causa, es la cuestión, ¿sí? O sea que si hay alguna maldición en nuestras vidas, ¿sí? Generalmente es porque no estamos cumpliendo el mandamiento del Señor. Por eso nos levanta con esas ansias de decirles todo lo que está pasando. Miren, mis hermanos, esto está mal, esto no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque va a venir maldición a la vida de los que no obedezcamos. Si no obedecemos, eso es lo que va a venir. Entonces, no, sí, son las tribulaciones. No, sí, es que estoy pasando por una situación, pero pues el Señor, sí, el Señor dijo que iban a venir tribulaciones. El problema no son las tribulaciones, el problema es la causa por la que vienen las tribulaciones. Cuando la tribulación viene por causa de la palabra y por el nombre del Señor, bienaventurados seréis, dice el Señor. Bienaventurados seréis, bendecidos. ¿Sí? El fin de esto es vida eterna. Pero cuando la tribulación viene porque ha llegado maldición a mi vida, porque incumplo los mandamientos, porque estoy caminando en camino no recto delante del Señor, ese sí es un problema grande. Y si yo estoy pensando que la tribulación viene a mi vida, es porque soy siervo del Señor, pero estoy dando un mal testimonio. Ese es el problema, mis hermanos. A cada uno de nosotros tiene que llegar ese temor de Dios. Yo no puedo andar en un camino donde no estáis dando un buen testimonio a todo el que me ve, ¿sí? Y pues los que más se dan cuenta en la casa son pues los de la casa, pero lo conocen más a uno, ¿sí?
En la casa, la mujer, o en el caso de las mujeres, el esposo y los hijos. La gente que lo conoce a uno, eso se sabe. Y pues la idea es irnos perfeccionando para poder hablar de estas cosas, ¿sí? Y que nuestro camino se vaya enderezando. Acá pues no hay ninguno perfecto, no hay ninguno perfecto, pero tenemos que procurar la perfección. Tenemos que cada día ir avanzando más en controlar la ira, en controlar las disculpas, en controlar todas las cosas que nos alejan de la correcta obediencia al Señor. Que nuestros pensamientos estén esclavos del Señor, que nuestros pensamientos estén basados en lo que Él dice y en lo que a Él le agrada, ¿cierto? Entonces, mire que, pues, él les predica todas estas cosas, ¿cierto? Y ellos estaban súper interesados, ¿sí? Y Él les está hablando de un Dios que no conoce, pero ellos adoran a ese Dios incluso sin conocerlo. Y les explica, ese es el que yo les vengo a predicar, y ese creó los cielos y la tierra, él creó de una sangre, creó todo el linaje. Mire que eso lo dicen hasta sus propios poetas, sus propios profetas, de que de una sangre llenó la tierra, y que mire que ha pasado nuestros pecados anteriores y ahorita nos está trayendo al arrepentimiento, y les comienza a predicar todo eso, ¿sí? Y pues hasta ahí todo iba bien. Interesante, wow, qué sabiduría, ¿no? Pero cuando llega el detalle en el que no están de acuerdo, sí, miren, dice, por cuanto es en el 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, el tiempo en que andábamos como se nos daba la gana, pecando y haciendo las cosas como nos parecía, adorando a Dios a nuestra manera y pensando que Él es según nuestro entendimiento, ¿cierto? Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de otro, acerca de esto otra vez. Sí, o sea, llegó la parte que no me agrada, o que no entiendo, o que no me parece, y entonces la segunda vez, uy, qué sabiduría, así como la divina. Estos hombres son. Entonces, ¿por qué no iba con ellos? Estos también. Este hombre, wow, venga, llevémoslo venga, ¿qué es lo que tiene que explicar? Díganos, interesante, qué sabiduría. Y cuando llega y les predica sobre algo que no entendían, porque de pronto no creían en la resurrección de los muertos, y se reían, se burlaban. Ya, sí, otro día, nosotros te llamamos, ¿sí? Nosotros, sí, otro día nos vas a hablar de eso, ¿cierto? Y se fueron, ¿cierto? Así mismo es cuando llega el conocimiento del Señor, de que el Señor es santo y hay que tener temor de Dios, y hay que ser santos y caminar y apartarnos de las cosas que no nos convienen. Sí, entonces muchos se apartan del camino, ¿sí? Y siguen reconociendo, wow, Alberto, wow, toda esa revelación que el Señor le da, pero no vienen a la revelación. Y es curioso. ¿Sí ven cómo es de curioso ese tipo de comportamientos en nosotros los seres humanos? Porque a veces somos como niños fluctuantes, dice el Señor, lo que nos explicaba nuestro amado pastor en el estudio, como niños fluctuantes. Mientras las cosas van bien, perfecto, todo está muy bonito, todo está muy bien, me disfruto, me gozo, pero cuando vienen las cosas y vienen algunas pruebas, y el Señor nos hace que salgamos de las pruebas, porque Él con la prueba da la salida, ¿cierto? Pero cuando el ojo y el dedo acusador viene sobre mí, ahí la cosa ya cambió el concepto, cambió todo. Entonces, está pasando. No, sí, hay que reconocer que hay mucha sabiduría, sí, claro, pero yo no quiero venir a esa sabiduría. ¿Sí ven lo que pasa? ¿Sí ven lo que pasa? Analizar nuestra situación con la óptica de la palabra, teniendo como metro, sí, como medida, como regla de medir, como canon, la palabra de Dios. ¿Sí pasa? Claro, mire, ahí están 2 ejemplos, van ya. Uno tercero, Juan, uno de tantos. Juan, capítulo 12. Bueno, termino de leer esto que iba a leer aquí en Hechos. Dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Sí? Pablo siguió en el camino del Señor y ellos no. ¿Sí?
Dice, más algunos, unos poquitos, no todos, dice, algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. O sea, de toda esa multitud que se juntó, solo unos poquitos como que entendieron el mensaje y querían seguir escuchando, ¿cierto? Cuando vienen estos mensajes que el Señor nos está dando, y reitero, el Señor nos está formando, insistiendo y edificando en la santidad, que era un concepto que antes no habíamos analizado, ¿sí? Ese concepto antes el Señor no nos lo había puesto a analizar tanto y a entender tanto como al Señor ya nos está comenzando a hacer entender ahora, ¿cierto? La santidad es necesaria. ¿Y qué es la santidad? Apartarme, cosas simples, apartarme de lo que no me conviene, apartarme de hacer las cosas a mi manera, apartarme de pensar las cosas a mi manera y hacerle caso al Señor. Él va a mandar a que tiene que mandar, al que tiene que mandar para corregirnos a cada uno de nosotros. A mí me han corregido y eso es a veces molesto y doloroso y a veces humillante, pero es lo mejor que le puede pasar a uno, ¿sí? Y uno no tiene que apartarse porque lo corrigen. Uno no tiene que apartarse porque lo corrigen. Por el contrario, tiene que amar la corrección, ¿cierto? Otro ejemplo, Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. No obstante, aún dentro de los dirigentes muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Amén. Otro caso con el mismo Señor Jesús, con él mismo, pues veían, ¿sí? Creían en él, creían que lo que él decía era cierto. Pero ¿qué pasó? A la hora de tomar decisiones, no se fueron al que estaba en el cual decían que estaban creyendo, sino que se quedaron y fueron cobardes. Y dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Los cobardes, hay mucho, hay una descripción larguísima. ¿Por qué? Porque en la vida tenemos que tomar decisiones, Por eso, entre más días, dense cuenta que somos menos, ¿cierto? Y pareciera que fuera triste, pero el Señor ya nos había advertido, son pocos. Y uno dice, no, pocos, mi congregación. No, hasta eso. Dice que en la misma casa, en la misma familia, dice, uno estará en contra del otro y dos serán llevados y dos serán dejados, ¿sí? Entonces, esas son cosas que tengo que pedirle al Señor por misericordia. Esa sí es verdadera misericordia. Que Señor, que nosotros vivamos en un corazón arrepentido, que estemos corrigiendo, que tú nos corrijas todo el tiempo. Que el Señor, que la gente no se aparte, que yo no aparte mi corazón, por favor, no dejes que no apartes mi corazón de ti, Señor. Si tú no nos llevas de tu mano, ¿para dónde voy a ir? No me dejes formar mi propia doctrina, ni mi propio entendimiento, ni nada, que todo sea de acuerdo a tu palabra, Señor. Guíame y hazme entender qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, para que no sea mi propio corazón el que me esté guiando. Entonces, mire, ahí están, pues ellos iban y creían, creyeron, pero no tomaron la decisión. No, sí, es que el Señor ya lo había dispuesto así, entonces, pues ahorita todo le vamos a echar la culpa al Señor. ¿Sí? Cuando las cosas buenas, sí, es que, sí, bendito el Señor. Cuando las cosas malas, no, sí, es que el Señor pues había dispuesto que eso pasara, pero tenemos que dar cuenta nosotros, cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta respecto a eso, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene este momento tan crucial en nuestras vidas, en nuestra congregación, tomar las decisiones correctas de acuerdo al Señor, no de acuerdo a las emociones, no de acuerdo a lo que ven mis ojos y a lo que siente mi corazón, sino entender lo que está pasando en mi vida y traerlo a la palabra y que me muestre el Señor qué es lo que está pasando para que podamos discernir bien y saber qué camino tomar, cuál es la decisión correcta en cuanto a las cosas que me pasan en mi trabajo, en mi familia, en todas partes, en mi congregación, para saber cuál es el camino que debo tomar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay algo que
que me inquieta también es algo, el concepto de la misericordia. Por ahí veía un pasaje muy hermoso también que postearon en el grupo, ¿sí? Lucas postearon, porque ahí el Señor les está enseñando qué es misericordia, ¿cierto? En Lucas 10:30 al 37, ¿sí? El libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 30 al 37, el Señor les está explicando, ¿cierto? El Señor les está explicando y les dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Eso es un mandamiento del Señor, ¿sí? Pero hay otra situación, identificar esta enseñanza en mi vida, ¿sí? Cuando todas las cosas concuerdan, pero ¿qué pasa si este no hubiera quedado medio muerto, ¿sí? Y cuando lo hubieran ido a recoger hubiera dicho, no, gracias, no, yo me recojo solo, no me ayude, no, tranquilo. Hay que mirar, por algo dice aquí que quedó medio muerto, la prueba vino, acuérdense que no hay maldición que venga sin causa. O sea, el alma que pecare esa morirá, dice el Señor. Eso no se le pasó de gratis a esa persona. Algo el Señor estaba mostrando y por eso estaba siendo atacado de esa forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Quedó medio muerto, sin aliento, no tenía posibilidad de decisión, ¿cierto? Porque vino una prueba que casi lo mata, quedó medio muerto. Pues por eso el otro pudo hacer obra de misericordia al venir a él y ayudarle y cubrirlo y tener misericordia de él. Pero la cuestión es que él no tuvo ni fuerzas para decir no me ayude, porque acuérdense que es que ahí va un hombre de Jericó, dice que iba de Jericó, descendía de Jerusalén a Jericó, ¿cierto? Y sí, ahí habla de los religiosos que por no contaminarse, ¿sí? No usaron de misericordia con él, el sacerdote y el otro, asimismo un levita, ¿sí? Eran personas que conocían la palabra de Dios, ¿sí? Y se les olvidó la parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Por conservarse limpios, ¿sí? Y este otro, que no conocía mucho, fue y le ayudó. Pero ¿qué pasó? El que iba a ser ayudado no se opuso a que le ayudaran, ¿cierto? No hubo resistencia. Cuando uno va a un hermano y le dice, mi hermano, aquí estamos, aquí estoy, venga, lo ayudamos. No, gracias. Ese es otro asunto muy diferente, ¿cierto? Tenemos que ajustar los detalles de cada una de las enseñanzas del Señor para que sean efectivas en mi vida, ¿cierto? Para que entendamos que hay que hacer eso, claro que sí, pero ¿cuál es la misericordia? ¿La plata que le dio al mesonero o que hubiera parado? Todo eso tiene que coincidir con las cosas de mi vida, ¿sí? La misericordia viene con verdad, ¿sí? Viene con compromiso, viene con todo lo demás, no es una cosa aislada de las otras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa como cuando ustedes no han visto como cuando hay algún animal salvaje herido o atrapado? ¿Cuál es el peligro de la persona que lo quiere ayudar? Que una vez que salga de su herida o se pueda levantar, venga y lo ataque. Mateo capítulo 7, versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
O sea, hay una advertencia del Señor que también puede haber situaciones en que el que debe ser ayudado no quiere que lo ayuden y por el contrario se va a venir en contra. ¿Sí ven? Todo, no podemos aislar una sola parte, sino que tenemos que mirar el contexto general de la palabra. La suma de tu palabra es la verdad, ¿cierto? Entonces tenemos que analizar cada cosa, ¿cierto? Cuando hablamos que del caballo y del mulo, ¿por qué hablar del caballo y del que no sea? ¿Por qué el Señor dice no sea, no sea? Porque mire lo que dice el Señor en Proverbios 26:3, ¿sí? Cuando hablamos que no sea caballo y mulo, ¿por qué? Pero el caballo es bonito y el mulo, wow, qué servicio tan grande que presta, ¿cierto? ¿Por qué el Señor dice no sea como el caballo y el mulo? No sea, y ya está hablando de necedad, que no quiere venir a ti si no es amarrado, ¿cierto? Que no quiere venir a la verdad si no es amarrado, ¿cierto? ¿Por qué? Mire lo que dice Proverbios 26:3. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Ahí cuando se compara con el caballo y con el mulo, está haciendo la referencia a que hay necedad, ¿cierto? No quieren venir si no son amarrados y mira el problema. ¿Cuál es el problema? Que va a venir látigo, que va a venir cabestro, amarrado, obligado, ¿cierto? Y va a venir prueba grande y fuerte, va a venir tribulación, castigo. Dice, vara para la espalda del necio. Ese es el problema. Está explicado, ahí está explicado perfectamente. Y uno no quiere eso. No, que andemos rectamente, que el Señor nos corrija y que nos haga más humildes para escuchar la reprensión de Él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí en Proverbios atrasito en capítulo 3. Proverbios 3:3. Sí, señor, y 4. Qué pena. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracias y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. 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 Miren, una de las cosas que dice que la misericordia está ligada a la verdad. Dice que no se aparte, no solo la misericordia, la verdad. La verdad, ¿por qué? Porque la verdad os hará libres, dice el Señor, porque la verdad dice, yo soy la verdad, ¿sí? La misericordia está ligada con la verdad. No puede haber una cosa sin la otra, ¿cierto? La misericordia es en verdad, porque si no, no es misericordia real, ¿cierto? No que se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, ¿sí? Las dos. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Es la ley de Dios, ¿cierto? La verdad y la misericordia, ¿sí? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué es eso? ¿Qué es hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres? ¿Qué es eso? No es otra cosa que buen testimonio con los de adentro, con los de afuera y principalmente delante del Señor. El buen testimonio, cuando hay misericordia y hay verdad, se halla buen testimonio. Si no tengo buen testimonio en estos aspectos que me dice la palabra, pues entonces porque no ha habido misericordia y no ha habido verdad, ¿cierto? Miren que se van aclarando las cosas, se van aclarando cada vez más. Miren, si ve cómo el Señor nos retroalimenta con nuestros mismos hermanos y pone esas cosas que ya ustedes saben a que me las enseñen a mí, enseñar lo que Proverbios 16:6, ¿sí? Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, miren, analicemos las cosas como están y como nos han pasado. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado, ¿cierto? Pero cuando hemos querido venir a corregir el pecado y a levantar al hermano, no se ha podido lograr porque no ha habido recepción de la otra parte. Entonces, con misericordia y verdad ligadas, dice que eso va a generar buen testimonio en todos, ¿cierto? Y el llamado fue porque no había buen testimonio. Si ven cómo las cosas van, están explicadas. El problema es no entender el mensaje que nos dice el Señor, ¿cierto? Entonces, miren algo tan importante como esto, ¿sí? Dice Proverbios
Proverbios 1, ¿sí? Proverbios 1, iniciando ahí, Proverbios 1, capítulo 1, versículo 20. Dice el Señor en su sabiduría, y mire la forma como lo expone, ¿sí? Proverbios 1, versículo 20 en adelante. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, o sea, la correcta interpretación de la palabra del Señor, ¿cierto? Mire lo que dice, volveos a mi reprensión. Si queremos volver al Señor, tenemos que recibir la reprensión del Señor y no rechazarla, no salir huyendo de la reprensión del Señor. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, pero ¿qué hay que hacer? Volver a la reprensión del Señor, a la corrección del Señor, al regaño del Señor, ¿sí? A corregir lo que está torcido, a enderezar lo que está torcido. Dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Miren el llamado que nos hace el Señor cuando uno no quiere la reprensión, cuando a uno vienen y le llaman la atención y lo regañan, como ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado, y uno no quiere esa reprensión. Entonces, eso tenemos que aplicarlo cada uno de ustedes y yo en nuestras vidas, que cuando llega la reprensión es algo que el Señor dice que va a venir, y viene reprensión porque no estamos andando bien, ¿cierto? Cuando llega la reprensión y es manifestación de la misericordia porque el Señor está sacando a la luz la verdad, ¿cierto? Misericordia y verdad, átalas en tu cuello. Eso sí es misericordia, ¿cierto? Dice, desechasteis el consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viere lo que teméis, os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Si miramos cómo se ajusta eso a nuestras vidas, ¿por qué pasa lo que pasa? Por no querer reprensión del Señor. Él es un Padre justo y nos va a azotar. Y cuando nos azota, pues tenemos que esperar a que Él termine de azotarnos y seguir caminando. Ciñe como varón tus lomos, así como le decía Job. Amárrese los pantalones y continúe. No, que es que no, nada, no hay disculpa. ¿Por qué se lamenta el hombre? Dice el Señor. Eso está aquí en Lamentaciones. Busquemos en Lamentaciones, que hay una frase muy bonita en Lamentaciones que hemos repetido mucho y que está ligada con otra, ¿cierto? Las Lamentaciones de Jeremías, está entre Jeremías y Ezequiel. Dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, ¿sí? Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 en adelante. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo está establecido por el Señor, lo que nos pasa. ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno, lo malo y lo bueno? Pues eso tiene una respuesta. Pues claro que sí, del Señor vienen todas las cosas. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lo que uno tiene que hacer es lamentarse porque uno ha cometido errores. Y eso es lo que lo tiene que llevar, porque eso es temor de Dios. No querer volver a hacer lo mismo. No querer volver a cometer los mismos errores de que veníamos cometiendo toda nuestra vida. Entonces, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. ¿Cómo volvemos al Señor? Volveos a mi reprensión, dice el Señor. Volveos a mi reprensión, ¿cierto? Dice,
y mi reprensión no quisiste. Y acá en Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión, ¿sí? Que vengamos a que el Señor nos corrija. Y viene vara porque hay castigo por muchas de las cosas que no hacemos bien. Y a medida que eso va pasando, pues vamos a amar más la corrección del Señor. No vamos a querer que la corrección venga de otra parte, así como cuando el rey David, ¿sí? El rey David, por desobedecer lo que el Señor había mandado sobre que no contara al pueblo, si él lo cuenta y venía y el Señor lo puso a escoger entre 3 males que iban a ser el castigo, ¿sí? Y él, en su sabiduría, el rey David dijo, no, yo prefiero que me castigue el Señor, que no me castigue un impío. ¿Mm? Porque el pago por ese pecado que le había cometido iba a venir, ¿sí? Pero él fue sabio y escogió que lo castigara el Señor, ¿sí? Él censa al pueblo, el Señor le dice, hay un mandamiento que dice que no podrán ser contados, ¿sí? Y viene su capitán, el jefe de su ejército, y le dice, Señor, no lo haga. Y él, no, prevaleció David, fue terco, ¿cierto? Y el otro, el amigo, el que sí lo amaba, lo persuadió y le insistió. Y tanto fue que él lo mandó a contar el pueblo, pero él no lo contó todo para no pecar así como el rey y no desobedecer también al rey, ¿cierto? Cuando viene el castigo y el profeta le dice, el Señor le va a traer a usted que escoja entre estos 3 castigos, ¿cierto? Y lo pone a escoger en la muerte de la gente, en estar estar 3 meses bajo el yugo de los extranjeros, ¿sí? Y lo pone a escoger 3 días de mortandad, ¿sí? Entonces dice, yo prefiero que venga el castigo de parte del Señor y que no que me vengan y me sometan los extranjeros. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y Él perdona. Va a castigar, pero sabe hasta dónde podemos resistir. Entonces, miren la importancia de lo que dice el Señor. No menospreciemos, hijo mío, dice ahí en Proverbios 3:11, dice también adelantico, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere, a quien quiere. O sea, si el Señor nos trae castigo es porque nos ama. Y si rechazamos ese castigo, pues entonces nos vamos a constituir, dice que él castiga a sus hijos. Y a los que no vienen a reprensión son bastardos y no hijos, porque el papá no se preocupa. Si fuera el papá se ocupaba de ellos. Entonces, esto es algo que debe quedar en nuestras mentes y que sea el Señor dándonos discernimiento para continuar aplicando la palabra de Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida para saber entender lo que nos pasa, cuál es el camino que debemos seguir en nuestra casa, en todas las partes, en todo lo que el Señor nos dé para hacer, que sea la palabra de Dios, pero realmente analizando cada palabra, cada cosa, cada mirada, cada cosa que escucho, analizar, discernirlo todo. Dice que los espirituales discernimos todo, lo juzgamos todo. Eso está bien o está mal. Todo estamos analizando, ¿sí? Pero para el hombre natural son locura, ¿cierto? Porque no las puede discernir, ¿sí? Cuando uno habla de estas cosas a las personas que no conocen del Señor, van a pensar que son exageraciones, que ya son religiosos, que son exagerados, que nos falta de misericordia y todo esto. Pero dice el Señor que esas cosas se han de discernir espiritualmente. ¿Y cuál es la forma de discernir las cosas espiritualmente? Conociendo qué dice la palabra sobre eso. Mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Si Dios quiere, continuamos dentro de 8 días, si el Señor lo permite, y que el Señor sea redarguyéndonos de pecado y nos sea convenciéndonos de que hay cosas mejores en la vida eterna que lo que este mundo nos puede ofrecer, y que continuemos en la carrera. El que persevere hasta el fin será salvo, dice el Señor. ¿Perseverar en qué? En apartarnos y mantenernos apartados del mundo, porque el mundo pasa y todas sus cosas, pero el que persevera será salvo, dice el Señor. Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivid.
vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, con las misericordias firmes a David.